intención de esto es evitar, puesto que la ley tiene determinado que el 31 de marzo debería haber cambio de gerentes y no se sucedería mayor cosa si solamente se daría el cambio de gerentes, sino que es toda la parte administrativa, en el entendido de que el sistema de salud en Colombia no tiene tampoco estabilidad laboral y la gran mayoría de los vinculados al sistema de salud están por contratos o por OPS. De verdad que en estas circunstancias sería riesgoso el cambio de gerentes en la parte administrativa. Esa propuesta le hice llegar al presidente de la República, lo mismo a usted, el doctor Fernando, la semana pasada. Tengo entendido de que el director administrativo de la función pública, el doctor Fernando Grillo, había anunciado que iban a expedir un decreto donde iban a ampliar el periodo de los gerentes, propuesta que también fue avalada por el Procurador General de la Nación. Bueno, ese es un tema. El otro que también fue despachado el día de ayer a su despacho, señor ministro, y al de la Presidencia de la República, tiene que ver con algo que me parece elemental y muy puntual. En este momento de crisis tenemos un problema de hambre que está comenzando a generar y puede generar problemas de orden público. La DIAN tiene a nivel nacional realizado sin número de decomisos. En el caso específico del sur y de Ipiales, tengo conocimiento que hay decomisado tractomulas de arroz, de aceite, de huevos, es decir, comida perecedera y no perecedera existen en la DIAN. Yo creo que es urgente que todos los decomisos que tenga la DIAN sean a través de las entidades que correspondan, llámese municipios, departamentos o las entidades del orden nacional, que esas cosas no terminen dañándose ni almacenadas ni embodegadas en las oficinas de la DIAN. Eso sería parte para tratar de mitigar el hambre que a millones de colombianos les preocupa y comienza a afectarles. Porque si bien es cierto, el COVID-19 está generando pánico, también es cierto que tenemos millones de colombianos que viven del rebusque, del día a día, del gota a gota, y eso va a conllevar a que la gente no resista el hambre encerrado y puede generarnos problemas de orden público graves. Por eso es que a la par de buscar la salida y las soluciones al problema del virus y de la pandemia, hay que buscar también salidas al problema económico, más que económico, alimentario de la población colombiana. Bueno, ya entrando en materia, yo creo que se han tocado temas del orden en carácter nacional muy puntuales por parte de los colegas y por parte de los ministros, pero en lo que tiene que ver con las regiones, yo sí quiero que me permitan unos 5 minutos para poder leer los documentos que ayer fueron radicados a la Presidencia de la República y al Ministerio de Salud. Con la situación tan delicada y grave de esta emergencia sanitaria que ha ocasionado la pandemia de coronavirus COVID-19, la IPS Municipal de Ipiales es institución de primer nivel de atención en el municipio de Ipiales, Nariño, localizada en la frontera, con 16 centros y puestos de salud que tiene a su cargo la atención de salud componente primario de la población en tránsito permanente, de turistas, de población migrante y de su población en número de 150.000 habitantes aproximadamente, en este momento se encuentra sumergida en un problema mayor al que de por sí ya tiene dentro del Sistema General de Seguridad Social de Salud. Y muy respetuosamente nos permitimos acudir a su oficina y formular la presente petición, que incluye las siguientes necesidades para mitigar la gravedad de la situación como la complejidad de la misma así. Primero, recursos económicos para adecuar el hospital de primer nivel de atención que se encuentra en obra gris, la misma que sería de gran utilidad en la atención de casos por COVID-19 que requiere atención intrahospitalaria. Señor ministro, le quiero recordar que el presidente de la República y el anterior ministro ya abocaron este problema del hospital de primer nivel, incluso estaban ya casi determinados los recursos que deberían destinarse para la culminación de esta obra que siniestralmente fue declarada hace más o menos unos 6 o 8 años. Recursos económicos para adelantar hospitalización para atención de patologías respiratorias en el centro de atención a pacientes con condiciones a sustancias psicoactivas, donde se tiene el espacio, pero se requieren de insumos, equipos y materiales contemplados para prestar el servicio de oxigenoterapia, no invasiva como también invasiva, donde se tiene únicamente 40 camas en físico,
dentro de los recursos necesarios para la puesta en funcionamiento y la extensión de los servicios de hospitalización. Monitores de signos vitales, equipos de órganos fonendoscópicos, termómetros infrarrojos, desfibradores, carros de paro, atriles para sueros, oxigiómetros, nebulizadores, balas de oxígeno, bombas de infusión electrocardiográfico, succionadores, laringoscopios, resucitadores, ventiladores mecánicos, sábanas y cobijas, equipos de protección personal específicos para el personal que atiende la hospitalización, equipos de rayos X, portátil, ecógrafo, además equipos necesarios para el servicio de hospitalización. Una petición especial es el reajuste a nivel nacional de los salarios y honorarios de todo el personal de la salud que se encuentra tan golpeado y que ante esta situación delicada de salud pública han sido expuestos en primera fila, mientras sus familias quedan en segunda fila. Ajuste salarial y de honorarios que no se ha visto reflejado hasta la fecha, más aún en los servidores públicos con contratos de prestación de servicios a nivel nacional. Dotación de mascarillas N95 para todo el personal de salud que labora en la IPS municipal y que tiene o tendrá que atender a los posibles casos de COVID-19 exponiendo su persona y su familia. Trajes especiales de bioseguridad para todo el equipo y para todo el personal de salud que labora en la IPS municipal y que tiene o tendrá que atender a los posibles casos de COVID exponiendo su persona y sus familias, pues considero que a nuestro personal de salud se lo debe proteger con el objetivo de mitigar en algo el contagio directo. Donación de guantes de diferentes tallas, batas desechables, polainas y tapabocas. Donación de gel antibacterial, desinfectantes para superficies como de jabón quirúrgico para procesos de desinfectación constante. Dotación de camillas fijas, camillas con ruedas, sillas de ruedas que sirvan para movilizar pacientes en el caso de un evento masivo, como está por darse. Donación de líquidos de hidratación necesarios para atender en algo el número de pacientes hospitalizados. Donación de sillas plásticas rimas para ampliar zonas de servicios de espera para acompañamiento y pacientes. Donación de medicamentos que según estudios son de utilidad en estudios de efectividad, hidroxicloroquina y acitromicina. Donación de carpas para las zonas de prolongación en la atención de salud extramural si fuera el caso. Donación de 17 plantas eléctricas para garantizar el flujo de energía en los centros y puestos de atención las 24 horas del día. 2 vehículos de tipo van para transporte de personal encargado de la atención domiciliaria de pacientes en alto riesgo. Y las demás donaciones que desde la Presidencia de la República se vean necesarias y pertinentes para fortalecer la red de prestaciones de servicios de salud y lograr atenciones seguras. Se necesita también el pago oportuno de los recursos adeudados por parte de las EPS por conceptos de servicios de salud, prestadoras facturados, cobrados y reconocidos. El acompañamiento permanente que como hasta ahora se ha hecho, se viene realizando a través del Ministerio de Salud y Protección Social. Nosotros, señor ministro, consideramos que es urgente atender los casos específicos fundamentalmente de la zona sur, en el entendido de que somos una zona de frontera con mucha influencia de contagio de esta pandemia, puesto de que limitamos con Brasil, Perú y Ecuador, en donde se está desarrollando aceleradamente la pandemia del coronavirus. Y quiero manifestarle que por nuestra razón de frontera tenemos en nuestro territorio miles y miles de ciudadanos venezolanos a la intemperie. Tenemos en nuestro territorio miles y miles de ciudadanos que han sido desplazados de los territorios de violencia. Esta es una zona absolutamente peligrosa. Sí, está bien, se ha determinado o se ha detectado el primer caso en Ipiales en el día de antier, pero mucho me temo que ese caso no sea el único que tengamos en Ipiales debido a nuestra debilidad hospitalaria, tanto en el Hospital Civil de Ipiales como en la IPS municipal, porque no contamos ni con los instrumentos, ni con las herramientas. De pronto tenemos un capital humano importante, pero no tenemos los recursos para atender todo lo que puede ser este fenómeno viral que nos tiene a todo el mundo acomplejados y asustados. Pero de verdad, el hecho de que apenas en el día de antier se haya oficializado un laboratorio para Nariño, no quiere decir que ese hecho haya demostrado que nosotros estamos exentos de contagio. Todos los científicos en el mundo coinciden
que el 80% de la población estaremos afectados por el coronavirus. Todos los científicos del mundo determinan eso. Es más, se dice que ya en el occidente se está saliendo del problema. Ya en lo que tiene que ver con los países asiáticos prácticamente tienen casi solucionado el problema, pero en América Latina, en Sudamérica, apenas comienza. Y si en el comienzo estamos en las condiciones en que estamos, quiere decir a tiempo estamos para que asumamos con toda la seriedad y la responsabilidad que tenemos los colombianos y las autoridades, entre esos los senadores y ustedes como gobierno, para evitar que esta pandemia genere más crisis que las que puede causar. Si bien es cierto, es más, se dice que esta pandemia puede generar no solamente un susto colectivo, sino un desequilibrio comercial colectivo, sino también un problema social y de orden público muy peligroso. Ya se está solicitando que el ejército salga a las calles, ya se está solicitando porque se están generando los rebotes y los fenómenos. La gente no va a soportar aguantada dentro de las casas. Sí, les recomendamos y esa recomendación es útil y es válida, pero cuando la gente, los niños de nuestro país, los niños de los hijos pobres de Colombia, de los que rebuscan el diario permanentemente, comiencen a ladrar y a sufrir por hambre, los padres van a tener que salir a conseguirla, y si el gobierno no asume de igual manera la responsabilidad de evitar que la pandemia prospere, y que la otra pandemia, que puede ser el hambre colectiva del pueblo colombiano, podemos estar abocados a problemas no solamente de enfermedad, sino también de orden público. Yo les agradezco mucho la atención prestada. Quiero decirle al presidente de la comisión que lo felicito también por haber tomado la iniciativa, y no se asuste por aquella decisión del presidente del Senado, Livio, que yo no creo, que creo él no está en la razón. Nuestra responsabilidad como congresistas es asumir desde cualquier campo y a través de cualquier medio, como en este momento, el control político que debemos, porque la Constitución así lo tiene determinado, es una de nuestras funciones, y de una u otra manera decirle al gobierno que desde mi visión y mi posición como miembro de la bancada del Partido Alianza Verde, el gobierno contará con todo el respaldo que pueda de parte de nuestro partido y en lo mío personal, siempre y cuando asumamos con responsabilidad y criterio. Ha llegado el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, a quien quiero saludarlo desde acá y de una vez por todas reconocerle públicamente la labor desempeñada el año pasado con la solución del problema de la planta de tratamiento de agua para Ipiales. Muchas gracias, ministro Malagón. Usted y el gobierno se comprometieron, eso ya fue posible, fue firmado el convenio el 27 de diciembre, vísperas de... Muchas gracias, pero nos falta mucho por hacer, señor ministro, en lo que tiene que ver con materia de vivienda y agua en nuestro municipio, contándole también que los bancos en Ipiales tienen cerradas las oficinas, así que hay que pararle bolas también a eso. Muchas gracias y disculpen lo extenso, y reciban de nuevo codo desde el sur, porque hay que saludarnos a través de los codazos.